Masejet Baba Batra Daftetzain Amudalef 16a, 22 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos parte de la historia de Iov, en la cual el Satán convence a Hashem de que Iov no es una buena persona, y eso causa que la ira de Hashem suba, que Hashem se moleste con Iov, y de esa manera le dé autorización al Satán en que se meta, en que perjudique a Iov. Viene Resh Lakish y nos dice lo siguiente: Amar Resh Lakish, Hu Satán, Hu Yetzerará, Hu Malach HaMavet. Quiero que sepas que el Satán, el Yetzerará, el instinto negativo, y el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, es la misma persona, la misma ente. Es lo mismo. ¿Cuál es la prueba? Dice Resh Lakish, te voy a traer mi fuente. Que es Satán es porque después de que habló mal de Iov con Hashem, está escrito Vayetzeh Satán Me'et Pene Hashem. Vemos que esta ente que habló con Hashem para incitar y subir su ira, ¿era quién? El Satán. ¿Cómo sabemos que ese mismo es el Yetzerará? Porque está escrito respecto al instinto de la persona, Rak Olayom, la palabra Rak. Y respecto a Iov, está escrito que Dios le dijo al Satán, Rak elav al tishlach elav. El hecho que está escrito Rak en ambos significa que el mismo Satán también era ¿qué? El mismo Satán de Iov también era Yetzerará. ¿Cómo sabemos que también era Malach HaMavet? Porque está escrito que Dios le dijo al Satán en la historia de Iov, Aj et nafsho shemor. Cuando le permitió, como mencionamos en la clase anterior, cuando le permitió meterse con Iov directamente, no nada más con sus pertenencias y sus hijos, sino con su Iov, le dijo, pero no te metas con su alma. O sea, métete con su cuerpo, todo, pero no lo mates. ¿Por qué le tiene que decir eso? Porque tenía la potestad de matarlo. ¿Por qué tenía la potestad de matarlo? Porque él mismo es ¿qué? Malach HaMavet. Dice la Gemara de Amar Rabbi Levi, Satán upnina leshem shamayim nitkavnu. Satán que bandejas de la Kadosh Baruj Hu, de Natia date batar Iov, Amar Chas v'shalom, min shelera hamanute de Abraham, penina dichti vechi ansata, tzarata gam kas, babur harima. De Rashav Rabbi Yaakov, bepanupunia, at Satán nashkele karai. Dice Rabbi Levi, algo interesante. El Satán en la historia de Iov y Pniná en la historia de Haná y Pniná. ¿Saben la historia de Haná y Pniná? Haná no tenía hijos, era estéril, no podía tener hijos. Y Pniná a veces la molestaba, ¿sí? La molestaba, decía, ven, acompáñame con mis hijos y así. Se ponía muy molesta Haná, dice la Gemara. El Satán con Iov y Pniná con Haná, ambos tuvieron buenas intenciones. Leshem Shamayim. El Satán, ¿por qué? Él vio que Akadosh Baruj Hu estaba muy detrás de Iov, quería mucho a Iov, tenía a Iov como el mejor personaje. Y se estaba olvidando ¿de quién? De Abraham Avinu, como mencionamos en la clase anterior. Por eso siempre Satán le decía a Abraham, yo estuve detrás de Abraham, ¿sí? Y decía el Satán a él mismo, le decía, Haz v'shalom, que Hashem se olvide de Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque si se olvida de las zehuyot de Abraham Avinu, de los méritos de Abraham Avinu, no va a bendecir y hacerle bien a quién, hacerle bien al pueblo de Israel. Su intención fue más que todo recordarle a Abraham Avinu, no ir en contra de ello. Igualmente Peniná, como dice el pasuk Haraimá, la idea de Peniná fue meterse con Haná, hacerla sufrir un poquito de que ya no tiene. ¿Para qué? Para que ella se preocupara y le reza a Kadosh Baruj Hu. Y al final así fue. Le rezó a Kadosh Baruj Hu y tuvo hijos. Seguimos. Dice Rabajá Bar Yaakov, la Gemara dice que Rabajá Bar Yaakov en la ciudad de Paponiá, una ciudad que se llamaba así, dijo esta alajá de Rabbi Levi, dijo esta de Rabbi Levi, que el Satán y Peniná tuvieron ¿qué? Buenas intenciones. Vino el Satán y le dio un beso en el pie a Rabajá Bar Yaakov. ¿Por qué? Porque es algo que le favorece al Satán, porque estaba diciendo que el Satán lo hizo con buenas intenciones. Seguimos. Bechol zot lo jata Iov bisfatav. Amar Rava, bisfatav lo jata belibo jata. Maika amar, eretz nitna biad rasha, pene shofetá yechase, im lo efo, mihu. Amar Rava, bikesh Iov lafoch keara al pija. Amar le abayelo, diber Iov ela keneged a Satán. Ketana eretz nitna biad rasha, Rabbi Eliezer omer bikesh Iov lafoch keara al pija. Amar lo Rabbi Yoshua, diber Iov ela klape Satán. La Gemara trae un pasuk en Iov 2, capítulo 10. Bejolzot lo jata Iov bisfatav. Con todo y eso,
que Dios autorizó al Malach Mavet, al Satán, en meterse con Iov y mató a todos sus hijos, sus hijas, su pertenencia, le quitó todo y se metió con su cuerpo, todo. Aún así dice el Pasuk, Iov no pecó con sus labios en contra de Dios. Dice Raba, con sus labios no pecó, pero sí con su mente, con su corazón. Ahí sí pecó. Sí pensó en contra de Dios, aunque no lo expresó. Dice la Gemara, ¿de dónde aprendemos eso? El Pasuk, capítulo 9, 24 en Iov, está escrito, Eretz nitena beyad rasha, pene shofetea yechase im lo efo mihu. ¿Sí? Dice Raba, ¿a qué se refiere este pasuk? Este pasuk, traducción literal se refiere, una tierra fue dado para que la tierra fue dada para que sea dirigida por un rasha, así dice Iov. O sea, ¿por quién? Por el Satán, que Dios le autorizó a manejar la tierra, acabar con la tierra, acabar con él. ¿Sí? Porque si no, ¿quién es el que trae estos sufrimientos a los tzadikim? O sea, a mí mismo. Así dijo Iov. Ahorita, en este pasuk no dice nada en contra de Dios. Raba entiende que ¿qué hay detrás de esas palabras que está sacando? Detrás de estas palabras es, en su mente, al decir estas palabras, está pensando básicamente negar la existencia de Dios, creyendo que el mundo está siendo controlado por el Satán, por el malvado, por el Rasha, y no por Dios, como si fuese que no haya Gaja Pratit. Entonces ahí pecó en la mente en contra de Shemit Baraj. Así dice Raba. Sin embargo, Abayé discute y dice, no señor, este pasuk nada más está diciendo, él nunca llegó a pensar de que Dios no controla el mundo. Él nada más estaba diciendo de que el mensajero de Dios en esto, controlado por Dios, el mensajero de Dios, ¿quién fue? El Satán. Y el Satán es un Rasha. Él nada más quería llamar al Satán Rasha. Por eso dice, Lo nitna biyad Rasha. Para aclarar de que el Satán es ¿qué? Un Rasha. Pero nunca tuvo intención de decir, está en manos del Rasha, en manos del Satán y no en manos de Dios. Y efectivamente esta misma discusión que hay entre Raba y Abaye es una discusión entre Tanaim sobre este mismo pasuk. Eretz nitna biyad Rasha, que se refiere a Eliezer, dice que efectivamente Iov pensó en blasfemar, ¿no? Así se dice, blasfemar a Dios. Y Rabbi Yoshi dice, no, mapitom. Solo está hablando del Satán, que era un Rasha. Viene la Gemara y nos sigue diciendo lo siguiente. Al-da'atcha ki lo ersha ve'en mi'atcha matzil. Amar Rava, bikesh Iov liftor et kol ha'olam kolo min adin. Amar lefanav ribono shel olam, barata shor parasotov tzedukot, barata chamor parasotov kelutot, barata gan eden, barata ginom, barata tzadikim, barata rashaim. Mi me'akav yadecha. ומהדרין לחברי די איוב, אף אתה תפר יראה, ותגרע שיחה לפני אל. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו Torah Tavlin. Escuchen bien esto, Rabotai. Es el pasuk, uno de los argumentos que tuvo Iov enfrente de Dios, ¿sí? Nunca, ¿sí? Si blasfemó o no, ya vimos que es un mahloket. Uno de los argumentos es, al datcha kilo ersha ve'miatcha matzil. O sea, si tú hubieses querido, no hubieses sido malvado. Y si yo soy malvado, es porque así tú me creaste. O sea, todo está en tus manos, le dice Iov. Si tú hubieses querido, yo no soy malvado. Y si yo soy malvado es porque así tú quieres que yo sea. ¿Sí? Entonces tú no puedes venir y castigarme. ¿Sí? Así dijo Iov. Dice, Raba explica un poco más. Y Iov básicamente quiso exentar con ese argumento a todo el mundo de los castigos. Dijo Iov a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, tú creaste un toro y sus pezuñas están hendidas. Creaste un burro y sus pezuñas están enteras. ¿Sí? O sea, tú decidiste que el toro es kasher y el burro no es kasher porque los creaste uno con hendidas, otro no con hendidas. Si tú hubieses creado el burro con pezuñas hendidas, hubiese sido kasher. Creaste Gan Eden y creaste un Geinam. Creaste tzadikim a través de que les diste Yetzer Hartov y creaste Reshaim a través de que le diste Yetzer Hara. O sea, que nadie se puede salvar de las cosas que uno hace. Tú controlas todo. Si tú quieres que seamos buenos, tú controlanos para bien. Si quieres que seamos malos, es porque tú nos controlas para mal. Entonces, si es así, somos todos, cuando hacemos cosas malas, tenemos todos ¿qué? Fuerza mayor. Eso no nos puedes castigar, ni a mí ni a nadie. Sin embargo, los amigos de Iov, los compañeros de Iov le respondieron, no, los que escuchan esto, de verdad van a ser permisivos, van a bajar la guardia en el temor de Dios y van a causar de que no haya rezo. Porque en verdad, si en verdad es como tú dices, que todo viene de Dios, pues ¿para qué sirve tener temor a Dios y para qué sirve el rezo? Todo viene de Hashem Yitbaraj. Entonces seguro es que si Dios quiere que recemos, si Dios quiere que tengamos temor de Dios, ¿es por qué? Porque todo depende de quién, no de Hashem, sino de uno mismo. Yetzer Hara, no, Dios creó el Yetzer Hara, pero Dios creó la solución para el Yetzer Hara también. El condimento para dejarlo bueno, ¿qué es?
la Torah. Entonces creó los dos, el Yetzer Hara, y tú decides cómo opacar el Yetzer Hara, no Dios. ¿Quién lo decide? Uno mismo a través de la Torah. Y por eso todo depende de uno mismo y no depende de Hashem. Seguimos. Darash Rava Mai dichtiv birkat oved alay tavo velev almana arnon. birkat oved alay tavo melamed shea gozel sadem yitoyu mashbicha mahzer alahem. velev almana arnin decholei chadea ve'almana delo avenas bilah ve'az yishadeh shemi ilave ve'avu atu nas bilah. Dice Rava, fíjense que tzaddik era Iov. Dice el pasuk, birkat oved alay tavo, y por otro lado, lev almaná arnin. ¿Qué significa estas dos partes del pasuk? Birkat oved alay tavo se refiere que Iov robaba los campos de los huérfanos, los mejoraba los campos, y luego cuando ya estaban mejorados, se los regresaban al huérfano, a los huérfanos. Mira qué tzaddik era. Y después la segunda parte del pasuk, lev almaná arnin, ¿a qué se refiere? Cuando había una viuda que la gente no se quería casar con ella, ¿qué decía él? Y yo decía, ella es de mi nombre, o sea, es de mi familia. Y cuando decía que era de su familia, todo el mundo se quería casar con ella. Fíjense que tzaddik era yo. Sigue diciendo la Gemara, los shakol y shakel ka'asi vahavati vemoznai misu yahad. Amara afra le pume de Yov habruta que la peshemaya. Sigamos un poco más, ahorita le damos y después expliquemos. Lo yesh benenu mochiach yashet yado al shenenu. Amar Rav afra lebumei de Yov. Klum yesh evet moshe mochiach et rabbo. Berit karati le'ayana yumet bonam al betula. Amar Rav afra lebumei de Yov yu be'acharanenita. Abraham afilu bedel lo istakel. Dichtiv hinena yaditi ki isha difar maleat. Michlad mikar lo aveyadaba. Kala. Bueno, explicamos esta parte. Dice la escrito en el pasuk lo shakol y shakel ka'asi va'avati vemoznai misu yachad. ¿Sí? O sea, y Job le está diciendo, ahorita la Gemara trae varias frases de Job en contra, blasfemando a Dios, como que argumentando en contra de él. ¿Sí? La primera que acabamos de mencionar, le está diciendo básicamente, si hubiesen evaluado, pesado todos mis sufrimientos en un plato de la balanza y en el otro plato mis pecados, hubiésemos visto cuál gana. O sea, si está retando a Dios, como si fuese que Hashem Yitbaraj es su compañero, le dice a ver quién gana, a ver quién tiene razón. O sea, diciéndole que le dio muchos sufrimientos. Dice Rab, que se llene la boca de Job con tierra. ¿Por qué? Como una persona le va a hablar a Kadosh Baruj Hu como si fuese que es que su amigo. Otro pasuk, otra frase de blasfemo que le dice, lo yishbenenu mochiach yashet yado al shenenu. ¿Sí? De aquí, esta frase se refiere, le dice Job a Hashem Yitbaraj, no hay manera de verificar quién de nosotros tiene razón. Así le habla como si fuese un esclavo, que le habla como si fuese, Job es esclavo y Hashem es como el amo, un esclavo le está hablando así. Dice Rab, que se le llene la boca de Job con tierra. ¿Acaso existe algo en el mundo de que un esclavo le hable así al amo? Próxima frase. Berit karati leenai umaet bonan al betulá. ¿Sí? Que dijo, y yo hice un pacto, ¿sí? Con mis ojos, que no nada más no voy a ver una mujer casada, voy a cuidar mis ojos, no nada más no voy a ver una mujer casada, sino inclusive una mujer soltera, betulá virgen, no la voy a ver, mientras que no sea mi esposa. Dice Rava, ¿qué te crees para decir eso? Que se le llene la boca de Job con tierra. ¿Por qué? Porque él dijo que él no va a ver a otra mujer con sus ojos. Pero Abraham Avinu dijo inclusive que a su propia esposa no la va a ver. Mejor dicho, Abraham Avinu no dijo, sino a su propia esposa no la vio. ¿Cómo sabemos? Está escrito en el pasuk, después de la mitad de su vida, le dice a Abraham a Sara, ahorita sé que eres bella, que eres guapa. Más que antes no se sabía. ¿Qué te crees ahorita? Le dice, sí, ¿qué se cree yo? Viniendo argumentando, yo soy un tzaddik porque yo no veo mujeres casadas o mujeres solteras. Abraham, inclusive a su esposa no la veía, no eres más que Abraham. Sigue diciendo la Gemara, Kala anan vayelach, que no le dijo lo yale, amar rava mikan shekafariyo betchiyat hametim. El pasuk, otra frase que dijo Job, capítulo 7, versículo 10, Kala anan vayelach ken yored le lo yale. Dice Rava, básicamente aquí está diciendo que de la misma manera que las nubes se van, ¿sí? Y se desaparecen, igualmente el que muere no subirá de ahí. Dice la Gemara en este momento aquí, dice Rava, aquí con esa frase, y Job que no creyó, no tuvo fe en Tchiyat HaMetim. ¿Qué es Tchiyat HaMetim? Resurrección de los muertos.
Porque dijo que queda, de la misma manera que la nube se va y no vuelve, la persona se muere y no vuelve. ¿Cómo que no vuelve? Eventualmente va a volver. Sigue diciendo la Gemara, Asher beseara yeshufeni veirba petzai chinam. Amar Rabba Iov beseara jeref beseara yeshivud. Beseara jeref dichtiva beseara yeshufeni. Amar lefana ribono shel olam shema ruach seara abra lefaneja. Wow, ונתחלף לך בין איוב לאויב. בסערה ישיבו, דכתיב ויען השם את איוב מן הסערה ויאמר וגומר, אזורנה כגבר חלציך ושאליך והודיעני. אמר לו, הרבה נימים בראתי באדם, וכל נימה ונימה בראתי לה גומה בפני עצמה, שלא יהיו שתיים מנקות מגומה אחת. שאם אלו שתיים מנקות מגומה אחת, מחשיכות מאור עיניו של האדם, בין גומה לגומה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. Sigamos leyendo, ahorita explicamos todos. מפלג לשטף תעלה וגומר. הרבה טיפים בראתי בעבים, וכל טיפה וטיפה בראתי לדפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טיפים יוצאים מדפוס אחד. שאם יש טיפים יוצאים מדפוס אחד, מטשטשות את הארץ, ואינם מוציאה פירות. בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. מה אם משמע דעת לשון דפוסי? אמר רבא בר שילת, דכתיב ויעש תעלה כבית סטה עם זרע. ודרך לחזיז קולות, הרבה קולות בראתי באבים, וכל קול בקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שלא יהיו שתי קולות יסודות בשביל אחד. שאלמלא שתי קולות יסודות בשביל אחד, מחריבים את כל העולם. בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. הידעת את לדת יעלה סלע חולל לא תשמור, יעלה זו חרזית על בינה. בשעה שקורעת לדת עולה לראש ההר כדי שיפול ממנה וימות, ואני מזמין הנשר שמקבלו בכנפיו ומניחו לפניו, ואלמלא מקדים רגע אחד ומאחר רגע אחד מיד מת. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. חולל היעלה תשמור, היעלה זו רחמה צר. בשעה שקורעת לדת אני מזמין לה דרקון שמקישה בבית הרחם ומתרפא ויולדת. הוא מתרפא ויולד, ואם מלא מקדים רגע אחד או מאחר רגע אחד, מיד מתה. בין רגע לרגע לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי. Escuchen bien, Rabotay. La Gemara trae otra frase de blasfemo. ¿De quién? De Iov. Dice el pasuk, Asher bis'ara yeshufeni vehirba petzai hinam. Dice Iov, con una tormenta de viento me destrozó, y me aumentaste, me multiplicaste las heridas en mi cuerpo sin razón. Hainam, sin razón. Dice Rabá, fíjense que aquí está dicho el nombre Seara. Dice la Gemara, Asher bis'ara yeshufeni. Dice Rabá, quiero que sepas que Iov blasfemó a Dios diciéndole que bis'ara con esa palabra Seara, y efectivamente así le respondieron con esa misma palabra. ¿A qué se refiere? Beseara Jeref blasfemó con la palabra Seara, como dice Asher Beseara Yeshufeni, como dijimos, que le habló a Dios que una tormenta de viento lo destrozó. ¿Qué le dijo? Le dijo Iov a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam. Escuchen bien, ¿qué significa según el Drash? No que el viento lo destrozó a Iov, sino Iov dice, ¿será que el viento te cambió un poquito a ti, Hashem? ¿Será que vino un viento muy fuerte enfrente tuyo y te cambió las letras de mi nombre y en vez de Iov se convirtió en Oyev? Invertiste la Yud con la Vav y en vez de Iov se convirtió a Oyev, a enemigo, y por eso me estás castigando equivocamente. Así le dice Iov a ¿quién? Así le dice Iov a Hashem Itbaraj. Y le respondió Hashem a Iov, Vayan Hashem et Iov mina seara, también con la palabra seara. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Iov, mira, quiero que sepas algo. Hay muchos pelos en la persona. Y cada pelo y pelo, cada vello y vello, ¿sí?, tiene su propio huequito. ¿Sí? Porque si hubiesen salido dos pelos de un mismo huequito, eso causaba que se enciegue la persona. Le dice a Hashem, si yo me cuidé si tuve tanto precisión en los pelos, de no equivocarme, de que cada uno tenga un huequito y no salgan dos en un mismo hueco, ¿tú crees que me voy a equivocar en tu nombre de yo cambiarlo a Oyev? Otro ejemplo de precisión que trae la Gemara que Hashem tuvo. El primer ejemplo que acabamos de decir es el del pelo, ¿sí? El segundo ejemplo está escrito mi pilag la shetef te'ala, ¿sí? ¿Qué significa te'ala? Te'ala significa un canal. ¿Sí? Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Iov, mira, muchas gotitas de lluvia yo creé en las nubes, y cada gota y gota le creé un canal para que una salga de cada canal poco a poco, porque si salen dos de un mismo canal, o sea, sale mucha agua de una vez, eso daña la tierra, la llena lleno de barro y no la deja fructífera, no deja que
fértil, que no van a poder salir frutas de tanta lluvia. Si me cuidé de que entre gota y gota de lluvia no se peguen y no me confundí, tuve esa precisión, ¿tú crees que me va a confundir un viento, tu nombre entre Iyov a Oyev, de Iyov a enemigo? La Gemara explica cómo sabemos que Teala es lenguaje de canal, ¿sí? Que una gota por canal, como dijimos. Serbabra Shila lo aprendemos de un pasuk y se vaya Tealab que Betzataim Zera, respecto a una tierra que se hizo un canal de agua para regar, hasta de irrigación. Se escrito vayas Teala, ¿sí? Vemos que Teala es canal, como dijimos. Próximo ejemplo que Hashem tenía de la fuerza de Dios que tenía, del poder de Dios para la precisión. Vederech lahaziz kolot, respecto a truenos. Dice Kadosh Baruj Hu a Iyov, hay muchos truenos que creen las nubes, muchos truenos, ¿sí? Y cada trueno y trueno sale separado. Porque si llega a salir dos truenos a la vez del mismo lugar, de tan fuerte que es la voz, pueden destruir al mundo. Si entre trueno y trueno supe separarlos, supe tener esa precisión, ¿tú no crees que entre Iyov y Oyev también? Cuarto ejemplo. Hayadat et ledet ya'ale sala. El momento que nace, que tiene un bebé, la cabra de montaña. Le dice a Kadosh Baruj Hu, yo te voy a explicar. Una cabra de montaña es Achzarit. ¿Qué es Achzarí? Cruel con sus hijos. ¿Por qué? Cuando ve que está en trabajo de parto, va rápido a la cima de la montaña y pone su vientre apuntando hacia el precipicio para que cuando salga, el bebé se tira al precipicio y se muera. Y no se encarguen, no se tengan que encargar de sus hijos. Es cruel estas cabras de montaña. Y a Kadosh Baruj Hu, para salvar a esos niños, ¿qué hace? Manda un nesher. ¿Qué es un nesher? Un águila. Justo en ese momento, cuando está cayendo, que lo agarra con sus alas y lo lleva otra vez al lado de la mamá. Dice la Gemara, fíjense, le dice a Shema y yo, mejor dicho, si yo me cuido en segundos, porque si el águila no pasa en ese segundo, ya se murió. Si tengo esa precisión, si tengo ese poder de precisión, ¿cómo vas a sospechar que me voy a confundir entre Iyov, en tu nombre, entre Iyov y Oyev, entre Iyov y enemigo? Quinto ejemplo de precisión de Hashem es la continuación de este pasú que mencionamos antes, Jolela y Alot Tishmor, sobre las gacelas. Las gacelas tienen un vientre muy estrecho, ¿sí? Cuando se embaraza, la gacela, cuando va a tener el bebé, no puede salir. No existe que salga. Para que salga es necesario, y que Hashem hizo, que justo en ese momento que está en trabajo de parto, justo en ese momento, que venga una serpiente llamada Deracón y le pique en el vientre, y así se pueda expandir, se pueda abrir más, y así pueda tener el bebé. Le dice a Kadosh Baruj Hu, si yo no tengo esa precisión y adelanto esa picada de serpiente antes, se muere. O después, ya no sirve. Si tengo esa precisión de hacerlo en el momento adecuado, ¿cómo no va a tener esa precisión? ¿Y cómo me va a confundir? ¿De qué? De tu nombre, en vez de Iyov, que sea Oyev. En vez de Iyov, que sea enemigo. Seguimos. Iyov lo bedat idaberu dvarav lo beaskel. Amarraba mikan shenadam nitpas b'shat tzaro. Dice la Gemara, culmina teniendo esas palabras después de traer todas estas frases de blasfemo que tuvo Iyov con Hashem, culmina trayendo un pasuk en el cual nos enseña bien sobre Iyov. Dice el pasuk, en verdad Iyov cuando dijo todo esto no habló con sabiduría ni con segel, no lo dijo. Se dice Rabba, aquí aprendemos que uno no puede retener a una persona, no puede enjuiciar a una persona sobre cosas malas que dijo cuando está sufriendo. Eso es lo que nos dice el pasuk. No lo dijo con sabiduría, no lo dijo con da'at, estaba sufriendo. Entonces no lo enjuicies, no lo tomes mal. Dice Rabba, de aquí aprendemos eso. Seguimos. וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. מהי ויוועדו יחדיו? אמר רבי יהודה, אמר רב מלמד שנכנסו כולם בשער אחד, ותנא בין כל אחד ואחד 300 parse. Gemara trae un pasuk en Iyov, capítulo 2:11, que dice que los 3 amigos de Iyov escucharon de todo lo malo, de toda la desgracia que le vino a Iyov, y los 3 fueron de sus lugares a visitar a Iyov.
¿Quién eran los tres amigos? Elifaz Hatemani, Bildad Hashoji y Tzofar Hanaamati. Sigue diciendo el pasuk, Vaivadu Yagdav, Lavo Lanud Lo. Y se unieron para venir a darle ¿qué? Consuelo. Pregunta la Gemara, ¿por qué nos tiene que venir a decir el pasuk, Vaivadu Yagdav? ¿Sí? Ya me dijiste que los tres vinieron de sus lugares. ¿Para qué me tienes que decir después de que se reunieron? Obviamente, si los tres vinieron de sus lugares, pues se reunieron después. Primera pregunta. Segunda, ¿por qué tenemos que decir que vinieron de sus lugares? Tienes que decir, los tres vinieron. Obviamente, ¿de dónde vinieron? De sus lugares. Dice la viuda nombre de Rab, no. Esto es para enseñarte que ¿qué? Que los tres llegaron a la misma, entraron por el mismo portón a la ciudad. Y no solamente eso, sino hubo algo impresionante, que entraron por el mismo portón al mismo momento, a pesar que cada uno de ellos vivía Mimecomó, en diferentes lugares, y entre cada lugar y lugar de esas tres personas que había, 300 parsaot, muchísimo. Aún así, Minashamay, impresionante, llegaron al mismo tiempo, entraron juntos por el mismo portón. Eso es algo increíble. Y la Gemara explica, Minavuyade, Mica de hambre que lilaha valeu, Mica de hambre y lanea valeu, Becaban de Hamshe, Havuyade, Amarraba Hainu Damle Inshi, o Jabra, que Jabra de Yob, o Mituta. Esta es la Gemara, ¿cómo supieron efectivamente todos vinieron al mismo momento? Y explico, si todos se enteraron porque uno le dijo al otro, el otro le dijo al otro, el compañero, entonces no todos se enteraron al mismo tiempo. Si uno se enteró probablemente antes que el otro. Y si se enteró antes que el otro, pues salió antes. Y si salió antes, pues llegó antes. ¿Sí? Si todos llegaron, ¿qué? Si todos llegaron juntos al mismo portón, por el mismo portón, a la misma hora, a la misma todo, significa que se enteraron todos ¿a qué? Al mismo instante. ¿Cómo puede ser que se enteraron todos al mismo instante? ¿Cómo fue eso? Dice la Gemara dos explicaciones. Primera explicación es, hay unos que dicen que estos tres amigos, cada uno tenía una corona, y en cada corona que cada uno tenía estaban las tres caras de los otros amigos. Y cuando venía el sufrimiento a una de esas caras, se cambiaba el color de la cara que estaba en las coronas. Entonces cada uno de estos tres personajes, estos amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, tenían estas coronas con las tres caras de los demás, y vieron que la cara de Job en la corona se cambió el color. Entonces dijeron, seguro le está pasando algo, por eso se enteraron a la misma vez. La segunda explicación es que no tenían unas coronas, sino tenían unos árboles. Cada uno tenía 3 árboles, uno designado para cada amigo. O sea, cada uno de ellos tenía 3 árboles y uno a nombre de cada amigo. Y cuando se marchitaba uno de los árboles, eso era señal que ¿qué? Que ese árbol que estaba a nombre de ese amigo, de ese compañero, es porque sobre ese amigo le está viniendo ¿qué? Algo malo, sufrimiento. Entonces en ese momento le vino a la vez a todos, cada uno tenía 3 árboles, y por decir, el árbol del medio era de esos 3 amigos, el árbol del medio, el árbol izquierdo, o el derecho, whatever, era de quién, era nombre de Job, y se marchitó a la vez, entonces todo el mundo salió a la vez, y por eso llegaron juntos. Sigue diciendo la Gemara, Vahi que ejela Adam la rob al pene Adama u banot yuldu lahem. Rabbi Yohanan amar revia ba'a la olam, Resh Lakish amar meriva ba'a la olam. La Gemara trae un pasuk en Bereshit, ¿sí? Perek Vav, capítulo 6:1. Dice, Vahi que ejel ha'adam la rov, al pene Adama u banot yuldu lahem. Cuando empezaron a reproducirse las personas, los humanos en el mundo, y les nacieron hijas, dice, banot, hijas, mujeres. Entonces, respecto a hijas está escrito la palabra la rov, ¿sí? ¿Qué significa la rov? Es el lenguaje de la rov. ¿Qué significa? Rabbi Yohanan dice, viene de reviá. ¿Qué es reviá? Reproducirse. ¿Y por qué reproducirse fue dicho sobre hijas y no sobre hijos? Porque la hija se vuelve más madura, más joven, y por ende es más rápido que traiga a otra generación. Entonces siempre la hija es más fácil que con más joven se reproduce. Así opina Rabbi Yohanan, por eso dice reviá. La rov viene del lenguaje de reviá, de reproducirse. ¿Y por qué está dicho sobre niñas? Porque las niñas se reproducen más rápido, o sea, más joven, ya son suficientemente maduras para tener zera y tener hijos. Sin embargo, el Shakish dice, no. La rov viene de la palabra de merivá, de pelear. Porque ya que fueron creadas las hijas, cuando nacen las hijas, después se casan con los hombres. Y hay unas mujeres que en ciertos casos no aceptan la opinión de los esposos, y ahí empieza la discusión. O sea que básicamente, según Rabbi Yohanan, la palabra la rov, cuando nacen niñas, es bendición, porque trae más generaciones más rápido, ¿sí? Reviá. Según Resh Lakish, la palabra la rov viene de merivá, de pelear, o sea, no algo bueno, sino algo negativo.
La primera pregunta en contra de Rabbi Yohanan. La primera opinión de Amar, Shakish Rabbi Yohanan, Lidach de Amar, te revía Baal Olam, mi hermano Nichpelu Benotav Shel Iyov. Amarlo, Dehi de lo Nichpelu Beshemot, Aval Nichpelu Beyofi Dichtiv, ויהי לו 7 בנים ו3 בנות, ויקרא שם אחת ימימה ושם השנית קציעה ושם השלישית קרן הפוך. ימימה שהייתה דומה ליום, קציעה שהיה ריח נודף בקציעה, קרן הפוך, אמרי דבר רבי שילה, שדומה לקרנה דקרש. מחייך הולד במערב, הקרנה דקרש לקוטה היא, אלא מערב חסדה כקורקמה דלשכה במיני, שנאמר, כי תקראי בפוך. Pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan otra vez. Recordemos, Rabbi Yohanan es el que dice que la rob sobre hijas, reviá, es algo bueno. Sí, que se reproduce más rápido. Resh Lakish es el que dice que es negativo, es reviá de merivá, de pelear. Le pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan, según tu opinión, que tú dices que las hijas son ¿qué? Bendición, porque trae más rápido otra próxima generación. Dice la Gemara, entonces si es así, ¿por qué ni Yov? A ver, explico un poco más. Esta parte no la mencionamos hasta ahorita. Ni Yov, después de que lo castigaron y después de que aguantó todos los sufrimientos, ¿qué hizo Hashem Yitbaraj? Le dio bendición. Le regresó todo lo que tenía antes y le duplicó. Las riquezas se le duplicó. Los hijos, tenía 7 al principio que le mató, que el Malach le mató, ahorita se volvió ¿qué? 14. Pero respecto a las hijas, tenía 3. ¿Y cuántas les dio? 3 nada más. Solamente 3. Entonces Pregunta Resh Lakish a Rabbi Yohanan, un segundo. Si, según mi opinión, ¿qué hijas es algo negativo por Meribá? Entiendo porque nada más le dio 3 y no le quiso duplicar, porque nada más le duplicó ¿qué? Lo bueno, no lo malo. ¿Sí? Pero según tu opinión, que Reviá ¿qué es? Bendición. ¿Sí? Que mis hijas son rob, son Reviá, son bendición, son reproducción. Debería también multiplicar ¿qué? Duplicar ¿qué? Las hijas, en vez de 3, darle 6. Porque nada más le mantuvo lo que había antes. Dice, le respondió Rabbi Yohanan a Resh Lakish, te voy a explicar. Le dio 3 nada más después. Y aunque no le duplicó en cantidad, pero le duplicó en calidad, porque eran bellísimas. Y no hay una mejor duplicación que calidad. Eso es lo máximo que hay. ¿Cómo sabemos que duplicó en calidad? Porque tuvo 3 hijas después, como dijimos. Una se llamaba Yemimá, otra se llamaba Ketzia, otra se llamaba Keren Apuj. ¿Por qué se llamaba Yemimá? Porque era tan bella como la claridad del día. Yom. Ketzia, porque tenía un olor tan rico, tan agradable, como Ketzia, que es un tipo de perfume. La tercera se llamaba Keren Apuj, dice de Rabbi Shila, que porque se parecía al carná de Keresh, al cuerno de un animal llamado Keresh, como un unicornio, algo así, ¿no es así? Que el cuerno, el que tocaba ese cuerno, se perjudicaba. Obviamente que tocaba a esta mujer se perjudicaba. Y sobre esta última explicación, en Eretz Israel se burlaban, porque no es ninguna belleza ser parecido a un cuerno de un animal. Se dijo, por eso Rav Hasda hizo otra explicación, que en verdad, ¿de dónde viene este tercer nombre, Keren Apuj? Porque era, un segundo, sí, que era muy guapo como el azafrán de jardín, que era algo muy costoso y muy bonito. Era muy guapa como el azafrán de jardín. ¿Y cómo sabemos de qué se le llama a ese azafrán de jardín que se usa para maquillaje de las mujeres importantes? ¿Cómo sabemos que se llama Keren Apuj? Como se dice en el pasuk, Kitikrei bapuj enaich. Vemos que el azafrán de jardín tiene esa relación con es algo que se colocaba en el ojo, o sea, y se le llama Apuj, que era el azafrán de jardín. Vemos que se llama Keren Apuj, por eso es la relación. La Gemara trae la siguiente historia. Rabbi Shimon ben Revi itialida le beratá. Have kahalash date amar le avua reviá ba לעולם אמר לבר כפרה תנחומים של הבל ניחמה חבוך דתניא אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות אלא שלמי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי השם ישמענו בוסמי אוי לו למי שהומנותו בורסי. La Gemara cuenta que Rabbi Shimon, hijo de Revi, tuvo una hija y estaba un poco triste porque quería tener ¿qué? Hijos. Vino el padre, ¿sí? ¿Quién era el padre de Rabbi Shimon? Revi, como dijimos, Rabbi Shimon, hijo de Revi. Vino Revi y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Reviá, hija es bendición, como dijo Rabbi Yohanan. Reviá ba la olam, reproducción, más generaciones, más rápido, es bendición, va a venir una nueva generación más rápido. Le dice Bar Kapará a Rabbi Shimon, quiero que sepas que tu papá te dio consuelo. Sí, falso, no sirve para nada, porque para reproducirse y traer otra generación, sí, necesitas a la mujer, pero también necesitas ¿a quién? A un hombre, como decimos. Sí, que el mundo no puede estar con solo mujeres.
sin hombres, ¿sí? Por lo tanto, dice, le dijo Bar Kapará a Rabbi Shimon, definitivamente bienaventurado, era machista, bienaventurado que el que los hijos son hombres y pobre de aquel que las hijas son, el que su descendencia es hijas, ¿sí? Hay muchas explicaciones para esto, no es como suena, no vamos a entrar en eso ahorita. Similarmente dice, el mundo, de la misma manera que no puede entre hombre y mujer, sin hombre o sin mujer, igualmente, también el mundo necesita uno que venda perfumes y otro que sea curtidor de cueros, necesita los dos trabajos. Pero aún así, aunque se necesitan los dos, pero bienaventurado, mucho mejor ser que trabajador en perfume, que en trabajar en curtidor, que huele bien, a que trabajar en curtidor que huele mal. Qué comparación, ¿no? Bueno, ¿qué tan hay? Dice la Gemara. Vashem berajet Abraham bakol. Mai bakol, Rabbi Meir omer shelo hayeta lo bat. Rabbi Yehuda omer shehayeta lo bat. Acherim omrim bat hayeta lo leAbraham ובכל שמה. רבי אלעזר המודעי אומר, הצטגינות הייתה בליבו של אברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה, הרואה אותו מיד מתרפא. בשעה שנפטר אברהם אבינו, מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. אמר רבי היינו דאמרי אינשי ידלה יומה, ידלה כצירה. דבר אחר שלא מרד עשיו בימיו. דבר אחר שעשה ישמעאל תשובה בימיו. שלא מרד עשיו בימיו מנהלן דכתיב יבוא עשיו מן השדה והוא אויב. ותנא באותו היום נפטר אברהם אבינו ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשים לנחם את יצחק אביו. ומה ישנה של עדשים אמר במערב ומשנה דרבה בר מרי מה עדשה זו אין לה פה אף אבל אין לו פה. דבר אחר מהעדשה זו מגולגלת, אף אבלות מגולגלת ומחזרת על באי העולם. מהי בעיניי כבעיניו, לנחומה בבעי. La Gemara dice que en verdad, si tener hijas es bueno o no es bueno, o sea, si es una bendición o no, dice la Gemara que esta discusión misma que vimos antes entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, es una discusión ya entre Tanaim. Está escrito en el pasuk respecto a Abraham, Va'ashem berachet Abraham bakol. Dios bendijo a Abraham bakol. Traducción literal, con todo. ¿Qué significa con todo? Dice Rabbi Meir, ¿sabes qué es con todo? Lo bendigo con todo lo bueno, que no tuvo hijas. Eso es lo mejor que puede pasar, que no tuvo hijas. Bueno, así dice Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dice, no, al revés. Bakol lo bendijo que ¿qué? Que no solamente tuvo hijos, sino también tuvo hijas. Tercera opinión, Ajerim dicen, similar a la segunda, pero aumenta, que tuvo hija y la hija se llamaba Bakol. Vashem berachet Abraham, Bakol. Cuarta opinión, Rabbi Elazar Amodai dice que lo bendijo Bakol, o sea, con astrología, con la sabiduría y el poder de la astrología. Tenía Abraham Avinu. Y tan profesional era en eso que todos los reyes del Oriente y el Occidente venían temprano a su casa para aconsejarse con él a través y que él pueda analizar el tema a través de los Mazalot. Y Rabbi Shimon ben Yochai, próxima opinión, dice, no, Bakol se refiere a una piedra preciosa que tenía colgado Abraham en su cuello. ¿Sí? Y cada persona que estaba enfermo la veía y con eso se curaba. Y una vez murió Abraham Avinu, Akadosh Baruj Hu lo colgó en el orbe del sol, ¿sí? En el orbe del sol. Dice Abaye, y eso es lo que dice la frase que está acostumbrada a decir el nombre en la boca de la gente, que cuando el sol sale, la gente se siente bien. Normalmente la noche es más dura, pero cuando sale el sol, cuando amanece, ya uno se empieza a sentir mejor. ¿Ese por qué? Por esta piedra que tenía Abraham y cuando murió se colgó en el orbe del sol. Otra opinión dice la Baraitá, que es que Dios bendijo a Abraham con todo, que es con todos. Tú me dices que Dios bendijo, suficiente, bendijo, que es con todo, Bakol, ya vimos varias opiniones. Otra opinión dice la Baraitá, que toda la rebelión de Esav, su nieto, sí, hijo de Yitzhak, ¿sí? No fue en los días de Abraham. ¿Cuándo empezó la rebelión de Esav? ¿Cuándo empezó Esav a irse por el camino incorrecto? Después del fallecimiento de Abraham. Otra explicación sobre Ismael. Que Ismael, a pesar que se desvió del camino en la vida del hijo de Abraham, a pesar que se desvió del camino en la vida de Abraham, pero antes de morir Abraham, Ismael llegó a ser ¿qué? Teshuvah. ¿Sí? ¿Y de dónde aprendemos? Dice la Gemara que Esav nunca se rebeló, nunca se desvió del camino en la vida de Abraham. Está escrito en el pasuk que Esav vino del campo y estaba ocupado. Está escrito en la Baraitá sobre esto, que ese mismo día fue que Abraham Avinu falleció. Y ahí fue cuando le hizo Jacob Avinu un guiso de lentejas para dárselo a Yitzhak, porque estaba de luto de su padre. Y ahí fue cuando empezó la pelea, la discusión, y empezó a desviarse Esav del
camino. Vemos que se empezó a desviar cuando estaba Isaac de luto, o sea, cuando murió Abraham. Pregunta la Gemara, ¿y por qué para el luto se le hizo a Isaac este guiso de lentejas? ¿Por qué lentejas? Dice en Eretz Israel, en nombre de Rabba Amari, porque de la misma manera que la lenteja no tiene boca, o sea, no tiene una fisura, es un grano entero, no tiene fisura como el frijol, como los frijoles que tienen una boquita, una fisura, ¿sí? Igualmente el Abel no tiene boca, no tiene lo que decir. Está sentado y en silencio con la boca cerrada. Y por eso se le hace la comida de las lentejas a los dolientes. Otra explicación, ¿por qué lenteja? Porque de la misma manera que la lenteja es redonda, igualmente la avelut, el luto es redondo, porque a todo el mundo le llega ese ciclo, es un ciclo para todos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos explicaciones? Si se puede hacer un guiso de huevo. Si es por la boquita que la lenteja no tiene boca, pues también el huevo no tiene boca, está lisito, entonces se va a poder. Sin embargo, si es por redondo, el huevo no se va a poder. ¿Por qué? Porque no es redondo, sino que es ovalado. No tiene redondo. A diferencia de la lenteja, que no obstante está aplastada, pero por el lado es redondo, simétrico, perfectamente. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Hamesha verot avar oto rasha beoto hayom. Baal nahara meorasa והרג את הנפש וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים ושת את הבכורה. בעל נהרה מאורסה כתיב הכה ויבוא עשה מן השדה וכתיבתם כי בשדה מצאה. הרג את הנפש כתיב הכה עייף וכתיבתם אוינה לי כי עייפה נפשי להורגים. וכפר בעיקר כתיב הכה למה לי וכתיבתם זה אלי וענבהו. וכפר בתחיית המתים דכתיב הנה אנוכי הולך למות. ושת הבכורה דכתיב ויהי בזה עשו את הבכורה. Dice Rabbi Yohanan, 5 pecados, 5 transgresiones hizo este Rasha, o sea, Esab, en ese mismo día que falleció ¿quién? Abraham, que empezó a desviarse. 5 pecados de uno. El primero es, tuvo relaciones con una mujer que estaba meorasá, comprometida, mekudeshet, con Irusin. Segundo, ¿qué hizo? Mató a una persona. Tercero, no creyó en la existencia de Dios. Kafar negó la existencia de Akadosh Baruj Hu. Cuarto, negó la fe que tenemos de Tchiat HaMetim, resurrección de los muertos, ¿sí? Y adicionalmente despreció la Bejorá, que era ¿qué? No nada más era primogénito cabod, era ¿qué? Era el futuro, el sacrificio de los Korbanot. ¿Cómo sabemos que estas 5 cosas pasaron ese mismo día? La primera es que tuvo relaciones con una Nahara Meorasá. Aprendemos porque está escrito Vayabó Esav min hasadeh. Y respecto a Nahara Meorasá en la Torah está escrito Ki basadeh. El hecho que está escrito Sadeh es porque tuvo relaciones con ¿qué? Con una Nahara Meorasá. La segunda es de que mató a un alma. ¿Cómo sabemos? Porque está escrito Vayabó Esav min hasadeh Veu ayef. Escrito la palabra ayef. Ese mismo día está escrito que estaba ayef. Y es que respecto a y en Jeremías está escrito la palabra ayef, el verbo ayef al lado de muerte, de asesinato. Hoy naliki ayefan afshila horgim, ¿sí? Kafar Beikar, ¿cómo sabemos que negó la existencia de Dios? Porque está escrito la mazeli. Y está escrito en otro pasuk respecto a Hashem, ze eli vanveu, respecto a Hashem, y dice la mazeli, ¿para qué necesito yo a Dios? Cuarta, que negó la fe en Tchiat HaMetim, resurrección de los muertos. ¿Dónde lo dijo? Porque dijo Hina no lamut, vela más de mejora. De por sí voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve ser primogénito? ¿Sí? O sea, que él pensó que al morir ya no hay ningún futuro. Señor, también después de morir, hay Tchiat HaMetim. Y última, Shat Bejorá, que despreció la primogenitura, ¿dónde lo sabemos? Vayibes de Sabet Bejorá. Me está escrito que despreció la Bejorá. Ahorita la Gemara trae fuente al otro que mencionamos antes en la Baraitá. Mencionamos antes en la Baraitá que es una de las explicaciones es que Hashem Berajit Abraham Akol, Dios bendijo a Abraham con todo, ¿qué es con todo? Que Ishmael, a pesar que en vida de Abraham se desvió del camino, pero antes de la muerte de Abraham hizo Teshuvah. ¿Dónde aprendemos? Que hizo Teshuvah, Vesheasa Ishmael Teshuvah Beyama Minalan Kiad Rabina Barahama Barbuzi Abu Yad Vekame de Rava Vekamenam Nem Rava Amar Rabina Barahama Barbuzi Vadai Ambritu Kol Mita Sheyesh Ba Gevia Zo Himitatam Shazadikim Amar Le In Beadon Amabul אמר לענן גבייה ואסיפה כאמרינן. והישמעאל דכתיב בר גבייה ואסיפה. הדאחי איתה באור רב אמר לו, דרדקה. אחי אמר רבי יוחנן, ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. ודילמה דרך חוכמתם כך חשיבלהו, אלא מעתה, ויקברו אותו ועשיו ויעקב בניו, מה איתם לא חשיבלהו דרך חוכמתם? אלא מדקאמרי הדבורי הדברי, ומדברי שממיני תשובה עבד בימיו. ¿Cómo sabemos que Ishmael hizo teshuvah al final de su vida, después de una vida tan desastrosa que tuvo? Esta semana aprendemos de lo que dijo Rabina y Rahama Barbuzi
Lo aprendemos de la siguiente historia, perdón. Estaba Rabina y Rahama Barbuzi sentados enfrente de Raba. Sí, Raba estaba cabeceando, estaba durmiendo. ¿Saben cuando la gente está durmiendo un poquito así? Así estaba durmiendo Raba. Y viene Rabina y le dice a Rahama Barbuzi, ¿es correcto lo que escuché? Que tú dices que todas las muertes que están escritas en el Tanaj con lenguaje de Geviá, estamos hablando de muertes de personajes de Tzadikim. Le dice, sí señor, pero no me cuadra. Porque en el Dora Mabul, la generación del diluvio, está escrito también que Geviá, lenguaje Vaikvá, Geviá y Dora Mabul, ¿qué eran? ¿Tzadikim? No, eran malvados, el Shaim. Dice Rabhamá Barbuzi a Rabina, no, cuando yo me refería que cuando es Geviá siempre son Tzadikim, no es Geviá solamente, tiene que decir Geviá y Asefá, Vaikvá, Vayasef, lenguaje de así, ¿sí? Dice la Gemara, pero un segundo, listo. Y en Dora Mabul está escrito nada más Geviá y no está escrito Asefá, y por eso son, pero si está escrito Geviá y Asefá, son Tzadikim seguros, eso es lo que me refería a decir. Viene Rabina y le pregunta, pero un segundo, sobre Ishmael está escrito Geviá y Asefá, está escrito Vele Sheneja Ishmael, Vaikvá, Vayamot, Vayasef el Amab, Vaikvá, Vayamot, Vayasef el Amab, está escrito Geviá, está escrito Asefá sobre Ishmael. Y Ishmael no era tzadik, era un malvado. Y ahí se despertó Raba. Y dijo, no, ¿qué les pasa? Parecen niños chiquitos. Dice Raba, sí dijo Rabbi Yohanan, sí dice el nombre de Rabbi Yohanan. Ishmael al final hizo ¿qué? Teshuvá. Y efectivamente era un tzadik. ¿Dónde aprendemos que hizo Teshuvá? Pues está escrito, Vaikveru oto Yitzhak ve Ishmael banav. ¿Sí? Respecto a Abraham, está escrito que lo enterraron a Abraham. ¿Quién sus hijos? ¿Quiénes son sus hijos? Fíjense el orden del pasuk. Yitzhak e Ishmael. ¿Qué fue nombrado primero? Yitzhak y luego Ishmael. ¿Quién era mayor? Ishmael. ¿Y a quién se mencionó primero? A Yitzhak. ¿Por qué? Porque Ishmael permitió. Ishmael dijo, Jabot. Vemos que Ishmael al final, ¿qué? Al final hizo Teshuvah, arregló, pues se comportó como debe ser. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo? Puede ser que la razón que ese es el orden del pasuk no es porque debería ser Ishmael y le dio el honor a Yitzhak porque era tzaddik, porque Ishmael se arrepintió de todo lo que hizo, sino puede ser que el orden que primero fue Yitzhak porque el pasuk menciona, según la sabiduría, ¿y quién era más sabio? Definitivamente Yitzhak. Dice la no. El pasuk cuando menciona temas de entierros y cosas así no menciona orden de sabiduría, sino debería mencionar qué orden de mayor a menor. ¿Y cuál es mi prueba? Que respecto a la muerte de Yitzhak está escrito que lo enterró ¿quién? Vaikveru oto Esav ve Yaakov banav. Sé que sabiduría, Esav más sabio que Jacob, definitivamente no. ¿Por qué está mencionado primero Esav? ¿Porque era qué? Porque era el mejor. O sea, aquí también debería estar mencionado que Ishmael primero, después Yitzhak. ¿Por qué mencionó primero Yitzhak y después Ishmael? Porque Ishmael dijo, ¿sabes qué? Jabot, le dijo Yitzhak, o sea que se arrepintió de muchas cosas que hizo y empezó a dar respeto a sus hermanos. Vemos que hizo Teshuvah. Sigamos un poco más, tratemos de acabar el perek. Tanu Rabbanan, Shelosha itreiman akadosh baruchu ba'olam hazeh me'ayin olam haba ve'elo en Abraham, Yitzhak y Yaakov. Abraham dichtiv be bakol, Yitzhak dichtiv be mikol, Yaakov dichtiv be kol. Dice, la Gemara trae una baraita, dice la baraita, 3 personas que Akadosh Barujú les hizo probar en este mundo como si fuese el mundo venidero. Me'ayin olam haba, parte del mundo venidero, como si fuese que prueben un poquito, sí, que prueben un poco del olam haba. ¿Quiénes son esos 3 personajes? Abraham, Yitzhak y Jacob. Porque ¿dónde vemos que estos 3 personajes probaron, saborearon un poco del olam haba? Porque sobre Abraham está escrito, Vashem Berachet Abraham, Bakol, todo. Yitzhak también está escrito, Mikol, de todo. Y sobre Jacob está escrito, Yeshli Kol, todo. ¿Qué es todo? Todo no nada más incluye cosas de este mundo, sino todo. ¿Qué es todo? De este mundo y también del mundo venidero. Sigue diciendo la Gemara, Shalosh Bahem Yetzirah de Noé, Abraham, Yitzhak y Jacob, dichtibu bakol mikol kol, וישומעים אף דוד, דכתיב ולבי חלל בקרבי, ואידך צהרהו דקמטקר. La Gemara sigue diciendo, la Gemara sigue teniendo la varita dice 3 personajes que no tenían incitación del Yetzirah. El Yetzirah no los pudo controlar, no se metió con ellos. Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿De dónde aprendemos? Porque sobre Abraham está escrito con todo, bakol, de todo. Yitzhak, mikol, de todo, y Jacob, kol, todo, ¿sí? Y todo, no nada más cosas materiales, sino también que espirituales, o sea que el Yetzirah no se metió con ellos. Hay una segunda opinión que opina que nada más 3 personajes, sino que había un cuarto. ¿Quién es el cuarto? David Amelech. ¿Dónde aprendemos? Porque David Amelech dijo en el Teilim 109, Velibi halal bekirbi, mi corazón, refiriéndose al Yetzer Hara, al instinto negativo, halal, met, viene halal, halal es un cuerpo, ¿sí? Dentro mío, o sea, está muerto y no me incita y no me puede controlar. ¿Qué va a ser la primera opinión que no menciona David? ¿Qué va a hacer con este pasuk? Dice, no, según esa primera opinión que no menciona David, él va a hacer con este pasuk, él va a explicar este pasuk básicamente
David está diciendo en el pasuk que por el sufrimiento que pasó durante su vida, es como si fuese que él ya murió, pero no se está refiriendo al Yetzer Hara. Próxima baraita, Tanu Rabbanan Shisha lo shalat bahem malach hamavet ve'elu hen Abraham, Yitzchak ויעקב, Moshe, Aaron ומרים. Abraham, Yitzchak ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל. משה, אהרון ומרים דכתיב בהו על פי השם, והמרים לא כתיב בה על פי השם. אמר רבי אלעזר, מרים נמי נשיקה מתה, דעת שם שם ממשה, ומפני מה לא נאמר בה על פי השם, שגנאי הדבר לומר. La Gemara trae una baraita que nos dice que hay 6 personajes en la historia que cuando murieron, no murieron porque vino el ángel de la muerte y los mató, sino mitat neshika. Hashem mismo vino y les sacó el alma. ¿Quiénes son esos 6 personajes? Abraham, Yitzchak y Jacob, Moshe, Aarón y Miriam. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente? Abraham, Yitzchak y Jacob, porque sobre Abraham está escrito Bakol, sobre Yitzchak está escrito Mikol, y sobre Jacob está escrito Kol, lo cual insinúa que tenían todas las bendiciones. Todas las bendiciones es que no le faltó nada. ¿Qué significa que no le faltó nada? También la muerte no faltó nada. ¿Qué no faltó en la muerte? Que no vino el Malach Hamavet y lo hizo, sino no faltó nada. Hashem mismo lo hizo. ¿Y cómo sabemos que Moshe, Aarón y Miriam también fue mitad de Shikán otra vez de Malach Hamavet? Porque está escrito que murieron al Pi Hashem. Por un segundo, esto está escrito respecto a Moshe y Aarón, pero Miriam no está escrito al Pi Hashem. Dice, no, lo aprendemos de Gezdera Shavá. Está escrito respecto a Miriam, Sham, y está escrito respecto a Moshe, Sham. Gezdera Shavá, de la manera que Moshe murió al Pi Hashem, también Miriam murió al Pi Hashem. ¿Y por qué no está escrito? Pregunta la Gemara, al Pi Hashem claramente también en Miriam, cuando está escrito en Moshe y Aarón. Si ella murió a través de Hashem y no, o sea, directamente de Hashem y no a través de Malach Hamavet, ¿por qué no está escrito sobre Miriam como Moshe y Aarón al Pi Hashem? No es bonito que sobre una mujer está escrito que Dios le dio al Pi Hashem, el que la besó. No es tanúa, no es bonito. Sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan, Shiv'a lo shalat bahem rima betolea velo en Abraham, Yitzchak ויעקב, Moshe, Aarón, ומרים ובנימין בן יעקב. אברהם, יצחק ויעקב דכתיב הכל מכל כל. משה, אהרון ומרים דכתיב בהו על פי השם. בנימין בן יעקב דכתיב, לבנימין אמר ידיד השם ישכון לבטח עליו. ויש אומרים אף דוד דכתיב, אף בשרי ישכון לבטח. ואידך, ההוא רחמנהו דקבאי. Le manda otra baraita que dice lo siguiente. 7 personas, 7 personajes, después de su muerte, no le llegaron a sus cuerpos rimá betolea. Gusanos no le llegaron a su cuerpo después de la muerte. ¿Quiénes son? Estos personajes: Abraham, Yitzchak, Jacob, Moshe, Aarón, Miriam y Binyamin ben Jacob, Binyamin hijo de Jacob. La fuente para esto: Abraham, Yitzchak y Jacob, porque está escrito Bakol, Mikol, Kol, todo, que tuvieron todas las bendiciones. ¿Qué es todas las bendiciones? De todo, ¿qué es todo? Incluye también después de la muerte, no nada más en la muerte, que Hashem no, que en vez de Malach Hamavet Hashem, sino también después de la muerte, que el cuerpo se quedó entero y los gusanos no lo comieron. Moshe, Aarón y Miriam, porque está escrito que al pi Hashem, ¿sí? Que fueron muertos que al pi a través de Hashem y no a través de Malach Hamavet. ¿Qué tiene que ver eso con gusanos? Dice la Gemara Masejet Avodah Zarah, Daf Chaf Amud Bet 20b. Dice que, ¿por qué vienen los gusanos? Porque el Malach Hamavet, cuando mata a la persona, cuando le quita el alma, sale una gotita y eso es lo que causa que se pudra el cuerpo y vengan los gusanos. Entonces, ya que estos murieron no a través de Malach Hamavet, sino a través de Hashem, no tenían esa gotita amarga y por eso nunca les vino Rimá Betolea. Y Binyamin, hijo de Jacob, como sabemos que también no vinieron gusanos, porque está escrito Yedid Hashem Ishkol la Betach Alav. Binyamin es amigo, compañero, cercano a Dios. Ishkon la Betach. ¿Qué es Ishkon la Betach? Estará seguro por toda la vida. O sea, no le vendrán gusanos. Una segunda opinión de esta baraita dice que hay un octavo personaje que tampoco tuvo Rimá Betolea. ¿Quién era? Este octavo personaje, David Amelech. ¿Dónde lo aprendemos? Porque está escrito en Teilim 16, Pasuk 9. Af besarish con la Betach. Dice David Amelech, también mi carne estará para siempre. O sea que los gusanos no se la comerán. Y la primera opinión que no menciona David, ¿por qué no lo menciona? ¿Qué va a hacer con este Pasuk? Él dice que este pasuk es una petición que estaba haciendo David, pero no una confirmación que Dios le dijo. David Amelech estaba pidiendo, por favor, que no me coman los gusanos, pero no significa que así fue. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Arba'a metu be'etio shel nachash, ve'elu en Binyamin ben Yaakov, ve'amran avi Moshe, ve'ishai avi David, ve'chil'av ben David, ve'chul'u Gemara, levar mi ishai avi David, de mefaresh bekra, dichtiv et amasa, sam, אבשלום תחת יואב על הצבא, והמסע בן איש ושמו יתרה ישראלי, שבא לאביגל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. וכי בת נחש היא, ולא בת אישה היא, דכתיב אחיותיהם צרויה ואביגיל, אלא בת מי שמת בעטיו של נחש. La Gemara trae la siguiente baraita. 4 personas murieron por el consejo de la serpiente, con Adán y Javá. Y explico.
mejor dicho, ¿cuáles son las 4 personas antes? Binyamin, el hijo de Jacob, Amram, el padre de Moshe, Ishai, el papá de David Amelech, y Gilab, el hijo de David. Estos murieron por el consejo de la serpiente. Y explico. Adán y Javá murieron no por el consejo de la serpiente. Adán y Javá, sí, fueron incitados por la serpiente y comieron del árbol, y por comer el árbol, por este pecado, que Dios dijo, no comas, y ellos comieron, por eso es que, ¿qué? Se murieron. Pero no es que se murieron solo por el consejo de la serpiente, ellos hicieron una acción, ¿sí? Sin embargo, hay 4 personajes, los que mencionamos, que murieron, eran tzadikim, nunca pecaron nada, y si no pecaron, deberían de ¿qué? De vivir, no tenían que morir. Y murieron, ¿por qué? Porque desde que pasó ese episodio de la serpiente, Gazra mitala olam. Vino la muerte al mundo también para aquellos que no pecaron. Entonces, básicamente hay 4 personas que nunca pecaron en su vida y por ende no se merecían la muerte y murieron ¿por qué? Por lo que pasó con el pecado de Adán Rishon. A pesar que ellos no pecaron en absoluto. ¿Quiénes son estos 4? Repitamos: Binyamin, hijo de Jacob, Amram, papá de Moshe, Ishai, papá de David Amelech, y Gilab, el hijo de David Amelech. Dice la Gemara, y todos los que mencionamos, todos estos personajes, no tenemos fuente que efectivamente nunca pecaron y murieron solo por lo que pasó con la serpiente, sino es una tradición. Menos uno de ellos, Ishai, el papá de David. Que eso sí está escrito en el Pasuk. Está escrito en el Pasuk en Shemuel 2, son 2 tomos Shemuel 2, capítulo 17, versículo 25. Está escrito sobre Abigail, que era hija de Abigail bat Nahash. ¿Abigail, hija de Nahash? ¿Hija de la serpiente? No, señor. Abigail era hija de ¿quién? De Ishai. ¿Sí? Era hermana de David. ¿Por qué le llaman Abigail bat Nahash? Era hija de Ishai. Dice, dice la Gemara, ¿y cómo sabemos que era hija de Ishai, Abigail? Porque está escrito, si en Divrei Yamim, que las 2 hermanas, respecto a Ishai, está escrito, Ve'achiotehem tseruyaba Abigail. O sea, que está escrito claramente que Abigail era hija de ¿quién? De Ishai. O sea, ¿por qué en el Pasuk en Shemuel lo llama Abigail bat Nahash? ¿Sabes por qué? Porque Ishai murió por el Nahash. Por eso cuando dice Abigail, Abigail era hija de una persona que murió ¿por qué? Por el pecado del Nahash. Esa es la única que tenemos fuente que efectivamente Ishai nunca pecó y la razón que murió es porque no debería haber muerto y si la razón que murió es por el pecado que hubo de el Nahash. Pero los otros 3 personajes, o sea, Binyamin, hijo de Jacob, Amram, papá de Moshe, y Gilab, hijo de David, esto es tradición, pero no tenemos una fuente clara para eso. Con esto culminamos Perek Rishon, primer capítulo de Masejet Baba Tra Hadran Alaj HaShutafim. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.